Posiblemente la parte más compleja de poder explicar las relaciones estructurales está en esta básica, que es la relación de asociación. Vemos de que del lado izquierdo tenemos a la clase usuario y en la parte derecha tenemos a la clase clave. Dijimos que la clase clave es una clase independiente y la clase usuario es dependiente. La relación, la jerarquía se establece por esta línea continua y una vez que uno la ha establecido se le debe colocar la navegabilidad, que es una flecha. Esto debe ser entendido como un paréntesis angular, es decir, un mayor o un menor que, teniendo en cuenta que cualquier otro dibujo que pueda ser conceptualizado en nuestra mente debe ser filtrado a través de estos dos símbolos. Vemos entonces en esta parte, en este diagrama pequeño, así también su codificación, pero vemos de que faltan, por ejemplo, los constructores, cosa que en este lado derecho, ya está colocado los constructores, los sets y los gets. Algo muy importante de esto también, no está todavía contemplado el toString. Entonces sería un bonito ejemplo o ejercicio, más bien dicho, que ustedes puedan hacerlo y ver cómo funciona. Ahora bien, la pregunta base es: ¿para dónde va la navegabilidad? ¿Si apunta hacia clave o apunta hacia usuario? Estamos viendo en este momento que usuario tiene una relación, es una línea continua y tiene de un lado la navegabilidad, es decir, usuario apunta a clave. Y esto quiere decir que dentro de la clase usuario, aparte del atributo string que corresponde al nombre, vamos a declarar otro atributo. En este caso nos vamos a centrar en el diagrama y dice clave y tiene un signo positivo. Y eso quiere decir que entonces el diagrama nos está diciendo que es modo de visibilidad público, y en este caso no va a ser entero, sino que va a ser de tipo clave. ¿Y qué nombre le podemos poner? Clave con C minúscula. En eso se basa prácticamente la navegabilidad y la multiplicidad. ¿Qué pasa si clave hubiera apuntado hacia usuario? Hubiéramos tenido que hacer la declaración dentro de clave de un objeto de tipo usuario, pero vemos de que no tiene sentido leer de que una clave tenga un usuario, sino que la correcta lectura debería decir que un usuario tiene una clave, y es por ello de que solamente ponemos un objeto. Para esto viene una serie de modificaciones, y lo primero que tenemos que hacer es modificar el primer constructor. El primer constructor, lo que debemos de hacer es lo siguiente: ya no necesariamente pensar en un set nombre o un set clave, sino que deberíamos de pensar entonces, si no vamos a incluir otro parámetro, sería de darle al objeto clave, darle una instancia. En este caso, si nosotros no le damos una instancia con un valor inicial, la va a declarar en -1, como lo dice en la línea 14 a la 16. Pero nosotros podríamos hacer la prueba y declararle un valor inicial de 0. Entonces, cuando este constructor en la línea 34, que no tiene parámetros, invoque a este otro constructor, que es la que acabamos de hacer, va a decir de que le va a dar la instancia a este objeto clave. Una vez que tenemos guardado el archivo y tenemos compilado y vemos que no hay ningún problema, es necesario poder empezar a hacer la declaración de los objetos. En este caso vamos a hacer la declaración de un objeto usuario, y vamos a decir que usuario va a ser de tipo usuario.
Al hacer esto, en este momentito lo que va a suceder es de que vamos a llamar al constructor de usuario que no tenga parámetros. Y lo que inmediatamente viene a nuestra mente es poder hacerle un system.println a ese usuario. Si nosotros guardamos y compilamos, debemos de tener entendido que lo que nos va a arrojar va a ser la dirección hexadecimal. Si nosotros queremos que imprima algo diferente, tenemos que hacer la llamada al método toString. Si no está, es necesario que lo hagamos. Una vez que hemos modificado las dos clases con el método toString, primero en clave, ¿y qué es lo que hacemos? Es muy sencillo, solamente declaramos un método llamado toString que devuelva un string y a continuación dentro del cuerpo hacemos un return a la concatenación de cualquier tipo de mensaje que queramos. En este caso vamos a decir code, espacio en blanco igual espacio en blanco y el código. Muchas veces lo que se hace es delimitarlo con un espacio o con un guión, y esto en aras de poder identificar si algún código tiene contenido basura o cualquier anomalía que uno no podría registrar visualmente. Una vez que ya lo tenemos hecho, entonces pasamos a usuario a ver qué es lo que necesitamos para poder imprimir, y en este caso también es un toString y nuevamente alguna representación, en este caso el nombre, lo concatenamos, le concatenamos una coma, un espacio en blanco, y luego como tenemos un objeto de la clase clave y la clase clave tiene su método toString, entonces lo invocamos. Al momento de ejecutarlo nos va a dar lo siguiente: nombre, espacio en blanco, igual, espacio en blanco, apóstrofe, 3 signos de menos, apóstrofe, coma, código, espacio, igual, espacio y 0. Si nos damos cuenta, cuando vamos hacia arriba, decimos aquí al usuario que lo coloque en nada. Es decir, usamos al constructor de la clase usuario que no tiene ningún parámetro, y este solamente manda la cadena, una representación vacía. Caso contrario de que nosotros quisiéramos enviar nuestro nombre. Si fuera así, compilamos y lo que nos tendría que arrojar sería nuestro nombre, el que enviamos, y en este caso el código igual a 0. Si nosotros queremos que modifique esto, dado que tenemos el acceso público, entonces bastaría, después de hacer la declaración del objeto usuario, decir clave.set código, modificarlo y enviarle algún código que yo necesite. Vamos a guardar, compilar y vamos a ver el resultado. Lo modificó, pero ¿qué pasa si ahora se vuelve privado? Nos vamos a dar cuenta que no podemos tener acceso a él y nos va a dar un error en tiempo de compilación. No se tiene acceso. Dado que nos arrojó un error, entonces nosotros debemos de pensar, yo lo que necesito es que al ser enviado usuario, yo pueda mandarle el código. Si es así, entonces lo que tenemos que hacer es modificar el constructor de usuario, o bien sobrecargarlo, que en este caso sería copiar y pegar el constructor y ahora mandarle un objeto de la clase clave como parámetro y asignarlo. ¿Es posible utilizar set clave? Exactamente, es posible utilizarlo. Pero aquí tenemos que tener claro algo, de que al momento de compilarlo nos va a arrojar otro error de incompatibilidad de tipos. ¿Por qué razón? En la línea número 3 estamos enviando un número entero y lo que deberíamos de enviar es un objeto de la clase clave. Entonces para esto hay dos caminos. El primero es
declarar previamente un objeto de la clase clave, mandarle como parámetro el código que nosotros queremos y luego enviarlo a nuestra clase usuario. Ahora sí lo modifica. Lo que también pudimos haber hecho, el otro camino, es mandar con algo llamado objetos anidados y así ver de que funciona de la misma forma.